Los doctores, la Dirección Académica del Instituto Latinoamericano en Derecho y Sociedad INLADES y la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Huánuco les dan la bienvenida a este diplomado especializado. En esta oportunidad contaremos con la participación de la doctora Jenny Rosario Colqui Quiñones, quien es psicóloga forense en medicina legal del Distrito Fiscal de Ica, cuyo tema a desarrollar es violencia psicológica en el ámbito familiar. Bienvenida, doctora Jenny. Buenas noches. Gracias por la presentación. Agradezco la invitación a INLADES. Siento por aquí un eco. Voy a ver cómo podemos. Por favor. A ver. Bueno, vamos a iniciar, aunque yo igual me sigo escuchando. Quizá alguno de los participantes sepa a qué se debe, porque tengo por aquí un eco. Bueno, igual, vamos a continuar. Agradezco la invitación a Henry Ventura para darme pues esta oportunidad de conversar con ustedes sobre un tema, digamos, bastante frecuente, ¿no? Para quienes trabajamos en el ámbito de la administración de justicia, el tema de violencia psicológica es un tema que sobrecarga quizá nuestra labor porque ocurre con mucha más frecuencia en la población que nosotros atendemos, ¿no? Vamos a iniciar, bueno, entendiendo, ¿no? Entendiendo a qué nosotros le llamamos violencia psicológica. Antes me confirman, por favor, a ver si están logrando visualizar, ¿no? Las diapositivas que esta noche estoy presentando. Sí se observa correctamente, doctora. Entendamos pues la violencia psicológica, ¿no? Como la acción o conducta que básicamente está dirigida a controlar o aislar a la persona contra su voluntad. Entonces, y también es toda conducta que tiene que ver con humillar o avergonzar, ¿no? Y que incluso puede causar daño psíquico. No solamente estamos hablando de que puede causar afectación psicológica, sino también puede causar daño psíquico. Si bien es cierto, ya nos está evaluando en el Instituto de Medicina Legal el daño psíquico, pero sí, efectivamente, hablando ya en términos netamente psicológicos, psiquiátricos, podemos ver pues que sí, la violencia psicológica causa daño psíquico, ¿no? Dentro de uno de estos entornos podemos ver pues que el estrés postraumático ya encaja dentro de lo que es el daño psíquico, ¿no? A lo largo de esta exposición iremos viendo pues cuáles son esos indicadores, ¿no? Esos indicadores que no solamente el psicólogo debe de advertir, sino también
quienes se encargan, por ejemplo, de llevar algún caso de violencia psicológica, como son los abogados, ¿no? Los abogados litigantes o quienes se desempeñan en la función fiscal o aquellos magistrados, ¿no? Que se hacen cargo, pues, de ver por este tipo de casos, ¿no? Entonces, a lo largo de esta exposición iremos detallando poco a poco cuáles son esos indicadores, ¿no? Que muchas veces son invisibles. Eh, para muchos puede decirse, bueno, en realidad un grito, nada, eh, le pasa, tú lo escuchas y luego se te pasa, pero vamos a ir viendo cómo esto afectando el estado emocional a que lo sufre, ¿no? Así que la ley 30364 pues nos da esta definición, ¿no? De que tiene que ver con controlar, aislar, humillar o avergonzar a la, ¿no? Víctima pues de estos. Y vamos a ver que para Tolman en el año 1989 en el libro sobre violencia psicológica nos dice que la violencia psicológica es toda acción u omisión, ¿no? Intencional y unidireccional que acarrea daño psicológico como sentimientos de tristeza, ansiedad, invalidez, desamparo, culpabilidad, frustración, miedo, humillación, falta de autonomía y disminución de la autoestima. Muchos que minimizan esto de la psicológica, estamos entendiendo que en realidad la definición es amplia, ¿no? Y nos da una serie de indicadores que efectivamente ocurren en la realidad, ¿no? Que diariamente podemos ver nosotros en nuestro actuar profesional que muchas personas que denuncian violencia psicológica efectivamente tienen pues estos indicadores o esta sintomatología tal y como lo dice Tolman, ¿no? Entonces, estamos hablando de que toda acción u omisión, ya en adelante veremos, por ejemplo, omisión, ¿no? Y que esté relacionado, pues, por ejemplo, la indiferencia, ¿no? Sigamos viendo, vamos a también otra definición de Pérez Sales, 16, ¿no? Respecto a su libro de cultura psicológica, nos indica pues que la violencia psicológica es cualquier conducta que se infrinja a una persona con el fin de humillar, coaccionar y o controlar y se da de manera intencional y genera dolor o sufrimiento. El propósito de la violencia psicológica es anular la personalidad víctima, disminuir sus capacidades mentales. Miren ustedes cómo ya en esta definición, ¿no? Nos va indicando cuál es el objetivo, cuál es la finalidad del agresor al momento de ejercer la violencia psicológica. Cuando nos dice anular la persona de la víctima, estamos hablando de que atenta a ese núcleo principal de la persona, ¿no? Que viene a ser, por ejemplo, la autoestima, ¿no? Por eso nos dice a la personalidad de la víctima, hacerla sentir menos, ¿no? Humillarla, hacerla sentir culpable. Entonces, ya estamos viendo cuál es el propósito de este agresor, ¿no? O disminuir sus capacidades mentales, ¿no? Por ejemplo, cuando dice, eres tonta, no sabes nada, estás loca, ¿no? Entonces, la persona de alguna u otra bien tanto que se le repite esto, efectivamente a sentir que no puede, que no tiene la capacidad, ¿no? Que es menos. Entonces, ¿cómo va mellando, ¿no? Su autoestima y por lo tanto esas capacidades que la persona no puede tener, pero de tanto que alguien se lo repite que no puede, que es tonta, que está loca, de alguna manera
efectivamente influye en su estado mental y termina creyendo aquello que en realidad no es. Entonces, hemos visto algunas de lo que es violencia psicológica para que nos quede claro la idea, ¿no? Y también para no ser parte de aquel grupo de administradores de justicia que creen que la violencia psicológica es nada. La idea también de este tipo de capacitaciones es pues sensibilizarnos con este tema, ¿no? Con esta problemática que como les decía en un principio se invisibiliza, no es visible la violencia psicológica, ¿no? Eh, También existe literatura, por ejemplo, que habla de los micromachismos, ¿no? Yo les recomiendo este tipo de lectura porque nos va a hacer entender en pequeñas conductas uno puede ejercer la violencia psicológica y muchas veces algunas personas no son conscientes de ello, ¿no? Y por eso, como profesionales en la administración de justicia, es importante que seamos sensibles con este tema, lo hagamos visible, ¿no? Para de una manera también no parcializar, ser objetivos. Bien, vamos a seguir. ¿Cuáles son los indicadores del maltrato psicológico? Según Asensi, vamos a ver pues que, por ejemplo, ¿no? En este cuadro nos indica el abuso verbal, ¿no? Muchas veces con gritos, que puede ser de alguna manera más asolapada, ¿no? Sutil, pero que efectivamente ya es un tipo de abuso verbal. Vemos, por ejemplo, el rebajar, el hacer sentir menos persona, el insultar, ¿no? Que muchas veces pues está relacionada con las groserías, por ejemplo. Y lo otro también es el ridiculizar, hacer sentir mal a una persona en presencia de otro, ¿no? A veces pueden hacerse a modo de broma, ¿no? Pero la persona se siente ridiculada, se siente mal, más aún si esto es con mucha frecuencia, ¿no? Entonces alguien puede decir, bueno, solamente no sé, le dijo que, oye, estás gorda, pero se lo dijo delante de sus amigos, se lo dijo delante de los familiares, y bueno, no creo que le afecte, ¿no? Porque al fin y al cabo sí, pues está gorda, ¿no? Entonces, para muchos puede parecer de alguna, no pasó nada, ¿no? Pero esto efectivamente también ver con el sentir de la persona, ¿no? Luego puede caso, por ejemplo, hacia su cuerpo, ¿no? Bajar su autoestima, ¿no? Por lo que se le dice. Entonces, también es una forma de humillar, tal y como podemos leer. Y bueno, también lo otro, utilizar juegos mentales e ironías para confundir, ¿no? A veces ocurre en las parejas, por ejemplo, ¿no? Que puede ver uno de ellos que quizá tenga de grado de instrucción superior, ¿no? Frente quizá a una mujer que tenga un grado de instrucción de secundaria o menos, ¿no? Entonces tiene esa capacidad para confundirla, ¿no? De una manera para hacerle sentir que no sabe, no puede, inteligente, que no es capaz. Entonces, y también utiliza estas capacidades para qué? Para hacer sentir mal. Lo otro, poner en tela de juicio la cordura de la víctima, ¿no? Cuando se le dice, por ejemplo, eres loca, estás loca, ¿no? Entonces, poner en tela de juicio la cordura de la víctima. Ahora, el abuso económico, ¿no? Dentro de los indicadores del maltrato psicológico.
Tenemos pues el control abusivo de las finanzas, ¿no? Recompensas o castigo monetario, ¿no? Menos todas las necesidades que tiene, darle 100 soles para que lo haga 15 días, ¿no? Entonces, también, ¿no? Es manera de maltrato psicológico. Impedir que trabaje, ¿no? Aunque sea necesario para el sostén de la familia, quizá la persona ve que hay necesidades de sus hijos, necesidad de alimentación, falta para una cosa, para la otra, pero aún así no la dejan trabajar. Entonces la están limitando, ¿no? Y la están sometiendo a vivir quizá en una situación de carencia. ¿Por qué? Por solamente no dejarle trabajar. Ahora, si trabaja, pedirle todo su dinero también es una forma de maltrato psicológico, ¿no? Es decir, ¿no? Y muchas veces hemos visto casos aquí, por ejemplo, donde hay hombres que no trabajan o de vez en cuando hacen algún cachuelo y esperan que la mujer sea la proveedora del hogar, ¿no? Pero no solamente, digamos, en un sentido de cambio de roles, porque todos estamos abiertos al cambio de roles. Puede ocurrir que quizá el varón que no tenga trabajo pueda dedicarse a la casa, cocinar, lavar, cargarse de los niños, y la mujer que sí tiene la posibilidad de quizá desempeñarse laboralmente, ¿no? Ella sea la proveedora. Esto sería lo correcto, ¿no? Porque ya no estamos en un país machista donde solamente el hombre vaya a proveer. Si también la mujer puede hacerlo, ¿por qué no? Pero aquí, cuando hablamos ya de abuso económico, estamos hablando de aquellos hombres que no quieren trabajar, que quieren quedarse en casa, estar ahí todo el descansando, solamente hacer algún cachuelo y esperar que la mujer sea la proveedora y aún así ni siquiera dejarla que disponga del dinero, sino ser él quien dispone de ese dinero. Entonces eso ya es un maltrato. Lo otro es eso, justifique los gastos, ¿no? Un abuso económico. ¿Qué has comprado? No hacerle una lista, sumar, restar, a ver en qué has gastado esto, por qué un sol menos, por qué un sol más, ¿no? Suele ocurrir. Y dar un presupuesto limitado, como les decía, ¿no? 100 soles para 2 semanas, imagínense ustedes, ¿no? Ahora, hacer las compras para que ella no controle su presupuesto. Efectivamente, hay personas que también hacen todas las compras para la casa, pero y no dejan que ella haga, digamos, tenga dinero en mano, ¿no? También, digamos, es un abuso económico. Mientras, ¿no? Perdón, control abusivo de la vida del otro, ¿no? Mediante vigilancia de sus actos y movimientos. ¿A dónde vas a ir? ¿Por qué vas a ir? ¿A qué hora vas a estar? Te tengo que pasar a recoger, ¿no? Tienes que ir en tus padres, te tienes que quedar acá cuidando a los hijos. ¿Por qué tienes que conversar con la vecina? Te prohíbo que converses con ella, te juntes con ellos, ¿no? Ese tipo de cosas también es parte del maltrato psicológico. Escuchar sus conversaciones, impedir que sus actividades, restringir las relaciones con, ¿no? Y esto también es una, digamos, es una forma de acorralar a la víctima, acorralarla para que de alguna manera también no tenga este apoyo social, ¿no? Y viva pues supeditada al agresor, ¿no? Eso es maltrato psicológico, por lo tanto. La intimidación, asustar con miradas, gestos o gritos, arrojar, destrozar la propiedad, mostrar armas, cambios bruscos, concertantes de ánimo. El agresor se irrita ¿no? Por cosas mínimas. La víctima en un estado de alerta constante, ¿no? Lo que refieren muchas mujeres que denuncian psicológico, por ejemplo, ¿no?
Yo ya tengo miedo, en cuanto llega a la casa o toca la puerta, ya estoy asustada. Ahora, ¿qué me va a decir? ¿Qué es lo que me va a hacer? Entonces, también, ¿no? Quizá con la mirada, ¿no? De las cosas, tira las cosas. Entonces, estas conductas generan miedo, ¿no? Por lo tanto, está pues dentro del trato psicológico. También dentro de ellos podemos encontrar ¿no? Herir, las amenazas con suicidarse, o te voy a quitar a los niños, hacer daño quizá, matar al perrito, a las mascotas de los niños, ¿no? Irse, ¿no? Me voy a ir, te voy a dejar, no te voy a pasar mi dinero, no vas a saber nada de mí, etcétera. A la otra persona de casa. Entonces, estas también son maltratos psicológicos. Me mato, ¿no? O mato a los niños. Genera en la otra una miedo, la intimida. Entonces, eh, me ha dicho que se va a matar. Alguien podría tomarlo a la ligera y bueno, solo tu hijo, ¿no? Pero lamentablemente, pues esta conducta de amenaza no va sola, ¿no? Sino alrededor giran otras actitudes como, por ejemplo, ya el hecho de dominar con la mirada o ser indiferente o ya haber tenido antecedentes de haber tenido ciertas conductas de autolesión, ¿no? Entonces, es importante que cuando uno dice, bueno, mi pareja me amenaza, ¿no? Tener en consideración qué es aquello que rodea a esa amenaza, cuáles conductas paralelas, ¿no? Conducta de amenazar. Desprecio y abuso emocional, ¿no? Dar al otro como inferior, tomar las decisiones antes sin consultarle, utilización de los hijos, se la denigra intelectualmente como madre, como mujer y como persona. Miren ustedes, ¿no? ¿Cómo puede afectar de tal manera a una mujer el hecho que, por ejemplo, se le hable siempre, ¿no? De su grado de instrucción o de que de alguna manera tiene algunas limitaciones, quizá, ¿no? Como madre o quizá como mujer, ¿no? Entonces, en el sentido de que, por ejemplo, mujer porque quizá sufra de alguna enfermedad, no puede sexualmente a su pareja y cómo éste utiliza eso para humillarla, para hacerle sentir mal, para denigrarla, ¿no? Y existen efectivamente muchos casos que se dan y que muchas mujeres no quieren hacerlo visible porque por vergüenza, ¿no? Por miedo. Y no porque le gusta ser humillada, no porque le gusta ser maltratada, sino que porque su percepción de la realidad de manera no es clara, porque está en una situación de violencia que a ella un poco le hace, ¿no? Reaccionar o actuar de una manera más sensata. Ah, en muchos casos, por ejemplo, también vemos que, bueno, en realidad esto se da creo que con mucha más frecuencia mm, en aquellos hogares donde existe más machismo, ¿no? Donde las decisiones importantes no las toman pues sin darlas, ¿no? Eso es como decirle a la otra persona, tú aquí no pintas, no tengo por qué consultarte, las decisiones las tomo yo, el dinero lo gano yo decido qué se compra, qué no se compra, qué se hace. Entonces es una manera de minimizar también a la persona, ¿no? Entonces, esa es una situación de desprecio y de abuso emocional. Bien, luego de haber visto alguno de estos indicadores, ¿no? De la violencia psicológica,
cuáles son las consecuencias de la violencia psicológica. ¿A qué lleva tanto maltrato verbal, ¿no? Tanto humillación, a intimidación, tanta amenaza? Efectivamente, tiene que tener una consecuencia, pero también tiene que ver con la frecuencia, ¿no? Y ya en algún momento quizá será motivo de otra exposición de que a veces hay situaciones en las que se puede confundir una situación de conflicto de pareja ya con una situación de violencia psicológica, ¿no? Hablamos de la violencia psicológica ya hablando de que amenaza, intimidación, humillación es frecuente. Está dentro de eso que nosotros conocemos como el círculo eh, sea familiar, ¿no? O sea, hay veces en que se amistan, están, y luego otra vez insultos, luego viene el perdón, la luna de miel, y nuevamente luego empieza la violencia con los insultos. Entonces, nosotros los psicólogos para determinar que efectivamente estamos hablando de una psicológica tenemos que ver cuántas veces, ¿no? Repite ese círculo de la violencia familiar, ¿no? Del hecho de amistad, otra vez estar juntos, un tiempo bonito y después otra vez empiezan los insultos, el trato, luego viene el perdón, ¿no? El supuesto arrepentimiento del agresor, el miel. Entonces, la frecuencia de ya nos va a estar dando a conocer si es esto de un hecho de violencia psicológica o estamos frente a una situación de pareja o familia. Bien, vamos a ver entonces las consecuencias psicológicas. A ver, son aquellas respuestas, ¿no? Las respuestas ante un hecho de violencia y tiene que ver con las etapas, tiempo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A ver, si nosotros evaluamos dentro de las disciplinas, ¿qué conductas vamos a hacer, ¿no? Dentro de las 24 horas del hecho, encontraremos en la persona llanto, desconcierto, pobreza en sus reacciones, ¿no? No hay que hacer, saber cómo reaccionar, ¿no? Esa es la conducta de la persona. Y encontraremos también una reacción emocional, ¿no? Que tendrá quizá la persona miedo, culpa, vergüenza, ¿no? Y una reacción cognitiva, la desorientación, las de la memoria, ¿no? Olvida ciertas cosas, considera el acontecimiento como irreal, ¿no? Esto no está pasando, ¿no? Es como pasa como en su cabeza como una película, ¿no? No, no me está pasando a mí, ¿no? Como una especie también de negación, ¿no? No, no me puede pasar a mí, no me está pasando, ¿cómo es posible, ¿no? Entonces, eso ocurre dentro de las 24 horas, ¿no? Luego entramos a la etapa de la reorganización, ¿no? Después de meses. 70% de las personas logran superar los síntomas, ¿no? ¿Y cuáles son estos síntomas? Evitación, el temor, el llanto, irritabilidad, la alteración del sueño. En cuanto a la reacción emocional, vamos a ver, están ambivalentes, indecisos, con alguna decisión que vayan a tomar, no saben, ¿no? Síntomas más depresivos, impotencia, ¿no? Y la reacción cognitiva, que es pues el déficit atencional y los pensamientos distorsionados, ¿no? Generalmente cuando nosotros evaluamos vamos a encontrar a las personas en la etapa de la agitación, del temor, ¿no? Que es en la etapa de la acción. Muy pocos casos atendemos en la etapa
organización, o sea, dentro de las 24 horas de ocurrido el hecho. ¿Por qué? Porque ya ustedes saben que, por ejemplo, el Instituto de Medicina Legal, las citas son muy largas, no se evalúa inmediatamente a la presunta víctima, ¿no? Entonces, es muy raro que encontremos a la persona en la etapa de organización, algún caso de flagrancia, ¿no? Donde se solicite que se evalúe inmediatamente a la, ¿no? Existe eh, cierta presión también cuando se evalúa en los casos de flagrancia, ¿no? Que muchas veces no se encuentra la sintomatología, digamos, estable en la víctima, ¿no? Como ustedes podrán ver, por ejemplo, la reacción cognitiva, ¿no? Donde la persona no cree todavía que ha ocurrido el hecho o puede estar negándolo y por lo tanto no encontramos una sintomatología estable. Por eso lo recomendable es que se pida todavía la pericia psicológica, digamos, eh, al mes, ¿no? Cómo está su sintomatología, o si se pide, si es que se evalúe dentro de las 24 horas, se evalúe en una primera cita para ver cuál es la reacción emocional del momento. Luego se evalúe en de quizá al mes o mes y medio para ver cómo ha ido evolucionando esa sintomatología, ¿no? Y podamos nosotros en realidad, pues, si efectivamente ha ocurrido, ha creado alguna sintomatología que nos haga ver afectación. Pero lamentablemente por la manera como se trabaja, nosotros ya recibimos un mes, 2 meses, 3 meses pasado el hecho y no podemos hacer, digamos, un cuadro diferente respecto a cómo estuvo el día de los y cómo han ido evolucionando síntomas, ¿no? En realidad, pues esto se ve en medicina legal, no se cuenta con el tiempo suficiente para hacer seguimiento, ¿no? Y bueno, cuando hablamos ya del establecimiento del arco, ya estamos hablando de que desde el hecho de violencia, ha dado ya 6 meses. Es ahí donde ya nosotros podemos pronunciarnos sobre algún tipo de trastorno, tal como podemos ver en el cuadro, ¿no? ¿Qué conducta? Inspección, aislamiento, hipervigilancia, ¿no? ¿Cuál es la reacción activa después de que ha pasado ya los meses? Pérdida de la autoestima, suspicacia, angustia, vergüenza o reexperimentación del acontecimiento de forma espontánea o cuando ve algo que le suceso, ¿no? A eso le llamamos postraumático, ¿no? ¿Y cuál es la reacción cognitiva, ¿no? La persona, después de meses de pasar el hecho, de arrojar sintomatología de ansiedad, estado de ánimo, trastorno somatomorfo, trastorno de adaptación, trastornos demenciales, amnésicos y cognitivos, ¿no? Los trastornos de abuso o dependencia a sustancias, trastorno de conducta alimentaria o trastorno de disfunción sexual. Los más frecuentes, ¿no? Generalmente lo que se encuentran en la práctica vienen a ser pues los trastornos del estado de ánimo, trastorno de ansiedad o el trastorno de adaptación. Muy pocas veces hemos dado también que como consecuencia ya pues el trastorno menos en la experiencia que tengo, ¿no? La dependencia de sustancias, ¿no? Es lo que menos frecuente se, pero sí los trastornos y trastorno de estado de ánimo, ¿no? En otras palabras, trastornos depresivos, los más frecuentes se encuentran como, digamos, el trastorno de estrés también, ¿no? Viendo entonces ustedes van dando y se van dando cuenta de que a veces por qué no se debe de pedir tan rápido una pericia psicológica
Hay casos, ¿no? Las personas, por ejemplo, al momento de pasar el hecho, ningún síntoma, ¿no? Es que todavía no creen que ha ocurrido algo, ¿no? Entonces no vamos a encontrar nada, pero quizá si dejamos pasar ahí se va a encontrar la sintomatología, ¿no? Ahora, esto tiene que ver también con digamos, magnitud del suceso traumático, ¿no? Porque si el suceso traumático ha sido leve, obviamente más bien conforme pasan los años, perdón, los meses o los días, no vamos a encontrar absolutamente nada. Vamos a seguir. Respuestas emocionales en situaciones estresantes, ¿no? La reacción emocional. Por ejemplo, tenemos la reacción al estrés agudo, ¿no? Esta reacción al estrés agudo la vamos a encontrar nosotros los psicólogos cuando evaluamos dentro de los 30 días de ocurrido el hecho. Dentro de los 30, perdón, dentro de los 30 días pasado el hecho. Muchos psicólogos, por ejemplo, concluyen en sus pericias psicológicas que la persona presenta reacción ansiosa ¿no? asociado al acto que denuncia. Pero, por ejemplo, esto no está de acuerdo al manual con el que nosotros trabajamos, ¿no? Si un psicólogo dice que una persona presenta reacción ansiosa situacional, quiere decir que él ha evaluado a esta persona dentro de las 24 horas de ocurrir el hecho. Si nos percatamos que el psicólogo ha evaluado a la persona semana, al mes de haber pasado el hecho y concluye diciendo que reacción ansiosa situacional, obviamente está mal, ¿no? ¿Por qué? Porque la reacción ansiosa situacional se diagnostica solo cuando evalúas de las 24 horas. ¿No? Eso también es importante que sepamos, ¿no? Y pues se puede concluir como reacción al estrés agudo cuando se evalúa dentro de los 30 días de ocurrido el hecho. Entonces, cuando hablamos de reacción al estrés aguda, ¿no? Estamos hablando pues de un trastorno respiratorio, ¿no? La gravedad importante sin tener, o sea, sin otro trastorno, ¿no? Y este trastorno es pues puesta a un estrés físico o psicológico excepcional que desborda en la capacidad de afrontar eso es el estrés agudo. Pero estamos hablando de una transitoria. O sea, eso no vamos a encontrar psíquico en adelante. ¿Cuál sería el agente estresante? ¿No? La situación que implica una amenaza seria a la o integridad física del individuo, ¿no? O de las personas de su entorno. Cuando hablamos de la integridad física, ¿no? Un agresor que haya agarrado y que haya intentado, ¿no? A quizá directamente quizá a su pareja o a los hijos, entonces esto puede causar una reacción al estrés, ¿no? Puede causar una reacción al estrés agudo, los desastres, ¿no? Ates, accidentales, física o sexual. ¿Y cuál es el cuadro clínico? Antes quisiera que entiendan por qué les estoy hablando de la reacción al estrés agudo. Es porque ustedes al momento de revisar una pericia psicológica tienen que tener en consideración, digamos, por lo menos someramente sobre estos diagnósticos, ¿no? Así, cuando van quizá a entrevistar, ¿no? Al perito, que diagnostique de esta manera, ¿no? Reacción ansiosa situacional, reacción uno, ¿no? Se le pregunte cuál ha sido dentro del periodo lo ha evaluado, ¿no?
evaluado dentro de las 24 horas, 30 días, por de diagnóstico, ¿no? Inclusión en la pericia psicológica. Ahora, el cuadro clínico de la reacción al efecto, ¿no? Hay un periodo inicial, ¿no? Que hay respuestas como emociones intensas, la tristeza, la ansiedad, la ira, la desesperación, ¿no? Las respuestas fisiológicas, ¿no? Síntomas cardiovasculares, respiratorios, digestivos, respuestas conductuales, ¿no? Comportamientos violentos. Aquí estamos viendo un poquito lo que dice la ley, ¿no? Nos dice que pronunciarse de expectación psicológica cognitiva conductual, ¿no? Personal, ¿no? Efectivamente hay indicadores de esos tres, respuestas conductuales, fisiológicas, y eso lo vemos también en la reacción al estrés agudo. Y el cuadro clínico tiene su periodo inicial y periodo posterior, ¿no? Que es la disminución de los síntomas y el sujeto ya en control de su vida. Por eso, cuando de una conclusión donde dice reacción al estrés agudo, estamos hablando de que no hay daño, no hay daño para nada, es porque es no solamente transitorio, ¿no? Porque el daño psicológico, psíquico, que ver con la permanencia de ciertos síntomas, ¿no? En cambio aquí en la reacción al estrés agudo es transitorio. Y vamos a ver, ¿no? Que también puede haber otro diagnóstico en los peritajes psicológicos, por ejemplo, ¿no? Trastorno de adaptación, ¿no? Que va del mes a los 6 meses, ¿no? A ver, ¿a qué no se puede adaptar la persona, ¿no? Por eso se habla de un trastorno de adaptación. Nosotros, los psicólogos, buscamos algunos indicadores desadaptativos de las víctimas de violencia psicológica, ¿no? Uno de los lógicos, por ejemplo, ¿no? Traimiento. La persona ya no quiere salir, tiene miedo a las personas, se encierra, ¿no? Entonces ahí estamos hablando también de un trastorno de adaptación que ocurre cuando la persona después de un acontecimiento estresante, ¿no? De la vida cotidiana, tiene dificultades para adaptar, experimentando malestar clínico significativo, ¿no? Que interfieren en su vida cotidiana. Ahora, es importante que nosotros veamos que el maltrato psicológico es, digamos, es progresivo, ¿no? Y sí tiene un curso. Eh, si al primer año de convivencia, ¿no? Se van dando de maltrato psicológico 2, 3, 5, 6 años, ¿no? Entonces, el tiempo, la frecuencia, ¿no? Ha ido incrementando, puede de alguna manera estar dando, ¿no? En la persona su estado emocional, su estado afectivo, su estado psicológico, al punto que esta persona puede tener un trastorno de adaptación, ¿no? Ya va a haber dificultades quizá por su desempeño laboral, al punto de muchas veces renunciar o tener baja productividad, de una manera lo despida. Entonces tiene que ver con cómo la persona se va adaptando. Por eso se llama trastorno de adaptación, ¿no? Cuadro clínico es pues la alteración emocional, la ansiedad, depresión o un cuadro mixto, ¿no? Ansioso depresivo. Eh, Muchas veces la depresión y la ansiedad también son, digamos, generan cierta discapacidad en la persona, ¿no? Y hacen pues que influya en su proceso de adaptación, ¿no? Entonces, vamos viendo que la violencia psicológica también puede generar un trastorno de adaptación.
que no es transitorio, ¿no? Visto en la reacción al estrés agudo, es mucho más permanente. Y tenemos también, ¿no?, como respuestas emocionales a situaciones estresantes, ¿no?, a sucesos de violencia, el, el trastorno de trauma. El estrés postraumático es lo que con mucha más frecuencia surge, ¿no?, en el diagnóstico clínico, que hace también valoración de datos. Es lo que, digamos, es el trastorno más común en las personas que han sufrido algún hecho de, ¿no?, física, psicológica, amenaza para su vida, ¿no? Por ejemplo, aquellas que denuncian la tentativa de suicidio, ¿no? Han sido a una donde han visto amenazada su vida, y eso pues les puede generar un trastorno traumático, ¿no? O también lesiones, después de lesiones graves o violencia sexual, que también genera el trastorno postraumático. Y bueno, el cuadro clínico es pues la reexperimentación, ¿no? O sea, la persona, digamos, a cada momento se le aparece imágenes del hecho, ¿no? O como voces, ¿no?, repitiendo lo que la otra persona que ha recibido, ¿no? O sea, repita lo que le han dicho o le han hecho, ¿no? La evitación, ¿no? Aquellas, digamos, aquellas conductas, cosas que hace la persona para evitar es, sucesos que le hagan recordar que están asociados al hecho trauma. Y lo otro, la respuesta de activación, ¿no? Dificultades de concentración, o sea, la persona está más atenta a lo que va a pasar, lo que va a ocurrir, no, o si algo va a pasar y no logra concentrar, ¿no? Entonces estamos viendo a eso como indicadores de postraumático. Y bueno, aquí vamos a un poco de lo que la ley 3634, ¿no?, respecto se debe pronunciar un perito psicólogo a la presencia o no de afectación, y debe distinguir eso, los indicadores cognitivos, conductuales, emocionales y fisiológicos. Eh, Antes de eso, vamos a ver que hemos hablado, por ejemplo, de adaptación, el trastorno traumático. También como consecuencia, la violencia puede generarse un trastorno de estrés complejo, ¿no? Más complejo porque es producto o está relacionado con una historia de trauma múltiples, ¿no? Dice que es complejo, ¿no? Es decir, a la persona, en muchos casos desde la infancia, ¿no?, ha ocurrido situaciones, algunos hechos, ¿no? Y este tipo de trastorno se presenta pues en víctimas de actos traumáticos repetitivos, ¿no?, o persistentes. Ha sido víctima de abuso físico, psicológico, sexual en la infancia, ¿no? Quizá víctima, ¿no?, del incesto, la violencia de pareja, secuestro. Son situaciones en las que la víctima pues se encuentra bajo el control absoluto físico y emocional, ¿no?, del agresor, que la aísla, la intimida, que pueda evitarlo, ¿no? Y esto puede generar pues un trastorno de estrés complejo, porque estamos hablando digamos, la ocurrencia de una serie de hechos, en una sola persona, ¿no? La han abusado sexualmente. Niña, cuando se comprometió, se casó, víctima de violencia física, violencia psicológica y quizá también de abuso sexual. Entonces, todo esto genera el trastorno de estrés complejo, ¿no? Y que en realidad, si nos piden un peritaje psicológico de estas personas, efectivamente vamos a tener
digamos, hacer un análisis de la afectación de ahora, ¿no? Ahora a lo que ha pasado ahora, suma de todos los hechos traumáticos que ha vivido, ¿no? Y por eso también es tan complejo el llegar a una conclusión en la pericia, porque lo que nos pide, por ejemplo, la fiscalía o el juez es, si hemos respecto ahora, ¿no? Si el hecho está afectada o no. ¿Qué ocurre si detrás viene una serie de procesos traumáticos que ha vivido una persona? Ese se le suma el actual, ¿no? El hecho actual. Entonces, eso amerita pues análisis exhaustivo por parte del perito para poder pronunciarse, ¿no? Si la afectación se debe al hecho reciente o es la suma de todo lo que ha vivido, ¿no? Y cómo discernir cuánto le afecta ahora ese solo hecho actual, ¿no? Entonces, por eso nosotros los psicólogos siempre pedimos pues que la oportunidad de en más de sesión, ¿no? En 2 o 3 sesiones para discernir esto, ¿no? Y tener indicadores claros de si la afectación amerita al hecho reciente o a los hechos, ¿no? Entonces vamos viendo estos indicadores cognitivos, conductuales, ¿no? Ejemplo dentro de lo cognitivo, ¿no? Alteraciones de las funciones cognitivas, ¿no? Por ejemplo, la atención, la concentración, tiene que ver con lo cognitivo, ¿no? Y el aspecto conductual, por ejemplo, las alteraciones en el control de impulso, ¿no? Muy agresivo, por ejemplo, tiene que ver con conducta, ¿no? Entonces, si es impulsivo, tiene que ver con su conducta, por ejemplo, ¿no? El suicidio, el consumo de sustancias, ya son, digamos, indicadores conductuales que nos piden a nosotros respecto a si presenta o no afectivo conducta, ¿no? Pero nosotros tenemos que entender muchos casos, por no decir en la mayoría, casos, existe una afectación psicológica conjunta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, está psicológicamente, ¿no? Y eso le lleva pues a tener problemas de atención, de concentración, a olvidársela, ¿no? Entonces eso también en el aspecto conductual va a ser más irritante, impulsiva, ya que se sienta mal, no, pues no puede hacer las cosas, ¿no? Entonces quizás pensamiento suicida, ¿no? ¿Por qué? Porque también va a tener cierta alteración de las emociones, ¿no? Alteración afectiva. Se va a sentir, digamos, con estado de ánimo, ¿no? De una manera se va a sentir también, como les decía, ¿no? Con cierta esa, ¿no? Presión. Entonces, generalmente no podemos pronunciarnos solamente respecto a que si presenta afectación cognitiva solamente o conductual, no, porque por lo general la afectación es cognitivo, actual, emocional, en algunos casos fisiológico, ¿no? Entonces, mm, cuando nosotros leemos esto de que presenta afectación psicológica, el solo hecho de decir que presenta afectación psicológica, ya estamos entendiendo que es cognitivo, es conductual, es emocional y hasta puede ser fisiológica, ¿no? Pero algunos operadores de justicia lo que piden es que pongamos presenta afectación conductual, emocional, tal como dice en el código, ¿no? Pero el solo hecho de decir que presenta afectación psicológica ya nos estamos refiriendo a estos aspectos, conductual, emocional. Y aquí vamos a ver algunas consecuencias de la violencia contra las mujeres, ¿no? El aspecto cognitivo, por ejemplo. La víctima puede puede presentar dificultades para poder tomar decisiones, ¿no? Puede tener percepción de intención, controlabilidad, ¿no? Puede controlar.
deformación en el procesamiento de los acontecimientos, entiende mal, las cosas mal, ¿no? O sea, quizá qué cosa ya, digamos, le genera esa, ¿no? ¿Por qué? Porque está hipersensible, ¿no? O está a la defensiva también, ¿no? Modelos de pensamiento repetitivo y no productivos, ¿no? Que le generan ansiedad. También va a tener dificultad en la toma de decisión, dificultad de concentración, bloqueos mentales, olvidos frecuentes y sensación de control, el malestar personal, ¿no? Y la negación de la vida. Esos son los indicadores cognitivos, ¿no? Y conductual, ¿no? La apatía, o sea, no tengo ganas de hacer nada, no quiero hacer nada, por lo tanto estoy echada todo el día. Pero no, algunos pueden pensar, bueno, el agresor quizá puede pensar es por ociosa, porque no quiere hacer nada, pero no, no es así, ¿no? La depresión genera apatía, ganas de hacer nada, ¿no? Esa capacidad para reaccionar a un estímulo, ¿no? Eso es un indicador, ¿no? De que algo está pasando. Dificultades para retomar cotidiana, escape, evitación, pasividad e inercia, precipitaciones, acciones emocionales, conductas impulsivas, consumo de drogas o fármacos, que viene a ser un indicador conductual, ¿no? Si una persona que es víctima de violencia psicológica quizás se refugia en el alcohol, es porque efectivamente quizá ya hay una afectación cognitiva, ¿no? Se siente menos, se percibe como que ya no es capaz de tomar buenas decisiones, ¿no? No se controla, se siente indefensa y va a tener una respuesta conductual que puede ser el consumo de drogas o fármacos, ¿no? Entonces ya vamos viendo cómo se relaciona lo activo con lo conductual, ¿no? Efectivamente, ¿no? El hecho de que quizá por consumir drogas, por menos y todo lo demás, entonces se va a volver quizá ansiosa, experimentar ira, tristeza, ansiedad emocional, angustia, depresión, vergüenza, irritabilidad, son los indicadores reales. Pero estamos viendo que estos indicadores funcionan, ¿no? Una cosa, ¿no? En lo cognitivo, es mal, te sientes menos, conductual, eso te lleva a consumir drogas, lo emocional cada vez triste, cada vez más depresivo, ¿no? Estable, ¿no? Entonces se relaciona. Activo conductual emocional se relaciona uso lógico, ¿no? En lo fisiológico, por ejemplo, estamos hablando, ¿no? De pérdida del apetito, dificultades para dormir, ¿no? Sobresalto continuo, taquicardias, alteraciones del sistema digestivo, incremento del colesterol, sudoración, sequedad de boca, sensación de nudo en la garganta. Muchas mujeres que asisten a dicho hospital, unos síntomas, por ejemplo, diabetes, ¿no? De hipertensión, eh, están relacionados estas sintomatología con vivir en violencia lógica, ¿no? Entonces afecta también, digamos, fisiológicamente, ¿no? De manera que no hay por qué dividir lo cognitivo, de lo conductual, de lo emocional, lo fisiológico, ¿no? Para algunos operadores que, pero usted tiene que indicarme si afectación cognitiva. Pero doctor, basta con que dice que tiene afectación psicológica, ¿no? No, pero la ley me dice bien claro que tiene que precisarme si es activo, si es conductual, si es activo, si es la afectación psicológica engloba el aspecto cognitivo, el aspecto actual y emocional, ¿no? Y si tratamos de relacionar somatías más fisiológico, tal vez quizá también lo encontré. Bueno, esto es con relación, pues,
sintomatología o la biológica generalmente pues en las mujeres, ¿no? Que en los niños la sintomatología ya es diferente, ¿no? Entonces, considero que hasta aquí hemos abordado el tema porque hemos tomado un poquito de tiempo y no sé, de acuerdo a lo que me dijo, seguimos porque he querido ampliar un poco con lo que es el maltrato al menor, ¿no? Cuando existe violencia psicológica del menor, muchas veces no solamente es pues dirigido a, digamos, a una persona, ¿no? Cuando ya es dentro del ámbito familiar, también vienen a ser afectados los terceros que viven ahí, ¿no? Por ejemplo, las víctimas indirectas que vienen a ser los niños, ¿no? Los hijos que presencian la violencia entre los padres, el insulto, la humillación a la madre, que también viene a ser una forma de maltrato psicológico indirecto hacia los menores, ¿no? Eh, avisa, por favor, seguimos o dejamos el tema del trato Sí, al menor para el siguiente tema, teniendo en consideración de que creo que hemos excedido el tiempo, ¿no? sí, doctora Jenny, muchas gracias por su ponencia el día de hoy. Quisiera saber, trasladar la inquietud a a los participantes, si desean hacer alguna consulta o pregunta a la ponente del día de hoy. Doctora Jenny, en vista que no hay preguntas, entonces, doctores, hoy día culminó la sesión de hoy y la siguiente sesión con la misma ponente, con la doctora, la psicóloga Jenny, será el próximo martes. El tema será Cámara Gesell. ¿Está bien? Doctora Jenny, una vez más agradecido por su participación, estimados doctores también, y daremos por culminada la sesión de hoy y que tengan un buen fin de semana. Gracias, doctora Jenny. Gracias, doctores. A ustedes, Henry, muchísimas gracias por haberme escuchado y bueno, hasta la próxima semana. Muy amable. Buen fin de semana.